Buenas tardes, queridos amigos del canal Fe y Esperanza. Les damos a todos una cordial bienvenida a esta programación de recepción de sábado. Así que un saludo le damos desde aquí, desde la iglesia que queda aquí en Santiago, en Huérfanos 2309, en esta noche de día viernes para poder compartir sobre la palabra del Señor. Y en esta noche nos está acompañando Hugo Aguilera. ¿Cómo estás, Hugo? Aquí estamos, Ingrid, estamos muy contentos de estar recibiendo un nuevo sábado, hace una semana un poco larga. Tú sabes que OPSO siempre nos tiene muy ocupados, sí. Pero estamos súper contentos porque el Señor ha respondido grandemente. Y tú, Ingrid, ¿cómo ha estado tu semana? Bueno, ajetreada trabajando por OPSO, pero contenta porque es un cansancio que uno dice, un cansancio rico, porque uno hace cosas por los demás. Así que muy contenta de esta semana. Amén. Sí, y espero tú, amigo y amiga que estás ahí viéndonos, que hayas tenido también una muy buena semana. Y si no, si ha sido tu semana difícil, un poco tensa, no importa. Hoy día ya es sábado, así que deslígate de eso, déjalo atrás, ya quedó en la semana y al contrario, renueva tus fuerzas a través de renovar nuestro pacto con el Señor. Así que para comenzar, yo sé que te gusta cantar a ti, Hugo, ¿cierto? ¿Con qué himno te gustaría partir esta recepción de sábado? Mira, me encanta alabar al Señor y en esta oportunidad quisiera compartir contigo y con todos ustedes el himno número 362. ¿Qué dice, Ingrid? Con sin igual amor. Qué hermoso himno. Cristo me ama. Me ama, ¿cierto? Sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado, del hondo abismo me levanto, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad.
Bueno, qué bonito himno el que acabamos de escuchar. Y ahora te invito, ahí donde estás, que busque tu Biblia y que vayamos todo el versículo bíblico del tema central de hoy. Y eso se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 33 y 34. Y dice: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Meditando en esto, te invito a que inclinemos el rostro y que oremos. Amoroso Padre, que mora a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por esta semana, Señor, que ha pasado. Pero te pedimos ahora, Señor, que eso lo dejemos atrás y que, Señor, usted nos ayude a poder concentrarnos, Señor, en el estudio de tu palabra y en poder regocijarnos, Señor, en tu día de oración. Te agradecemos por todo, Señor, y te pedimos una bendición especial por Hugo, Señor, que va a tomar el tema central. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo estás? Que tengas un feliz sábado. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y muy poco abordado, que es acerca del arrepentimiento. Y para comenzar, quiero que podamos tener una palabra de oración para pedirle al Señor de que nos dé, tanto a ti como a mí, nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Señor que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por esta oportunidad de poder abrir tu libro, Señor, para poder aprender acerca de ti, que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar y nos ayude a entender estas preciosas verdades que son para salvación nuestra, Señor. Son temas que son vitales, Señor, que son de vida eterna. Gracias por tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, amiga, quiero que me acompañes a Mateo 26. Y como bien leímos, ¿no es cierto?, en la lectura bíblica, nos habla acerca de un Pedro, ¿no es cierto?, de un Pedro traidor, ¿no es cierto? Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos escuchado de amigos, ¿no es cierto?, familiares, ¿no es cierto?, hermanos de iglesia, que nos dicen: hermano, ¿sabe qué? A mí me ha tocado también visitar muchas veces a hermanos que están enfermos, que tienen dificultades, y muchos de ellos se repite que a veces nosotros esperamos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, para acordarnos de que algún día nos hemos equivocado, hemos ofendido a alguien, le hemos hecho daño a alguien, pero finalmente nosotros llegamos a acordarnos del Señor, ¿no es cierto? Y cuando vienen esos momentos difíciles, ¿no es cierto?, a veces por circunstancias, ¿no es cierto?, que nos ocurren, muchos pensamos de que lo que hemos hecho ha sido tan grave que no tiene perdón. No sé si te ha pasado a ti. Muchas personas me han contado a mí. Y es complicado cuando uno piensa que no puede tener perdón. Pero veamos qué dicen las Escrituras al respecto y quédate aquí con nosotros y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de lo que hemos hecho. Si es tan malo que el Señor no nos puede perdonar. Si hay oportunidad de salvación. ¿Qué nos dice el Señor? Si quieres saberlo, acompáñame acá. Acompáñame, abre tu Biblia, donde quiera que estés, sea una Biblia digital, cualquiera que fuere, o una impresa como la que tengo acá, o una digital como la que también tengo acá para apoyarme. Mira, acompáñame a lo que dice Mateo 26, capítulo 31. Y aquí empieza, ¿no es cierto?, diciendo: dijo. ¿Te acuerdas quién dice Dios en la creación, ¿no es cierto? Que fue Cristo el creador, ¿no es cierto? Hágase esto otro. Entonces, está diciendo, ¿no es cierto?, está afirmando, ¿no es cierto?, el creador dijo también el Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesús. Y fíjate lo interesante, lo nombra 2 veces: Simón, Simón. Y aquí viene algo importante: he aquí Satanás os ha pedido. Aquí ya estamos viendo en un principio que hay una lucha. ¿Te acuerdas cuando Moisés pecó, no es cierto? Y finalmente no pudo entrar a Canaán, ¿te acuerdas? Y finalmente cuando Moisés, ¿no es cierto?, falleció allá en el monte, ¿no es cierto? Hubo una lucha, ¿no es cierto?, entre Satanás y Jesús. Satanás decía: no, Pedro pecó, me pertenece a mí, no tiene perdón. Y Cristo Jesús
finalmente vino él a buscarlo y se lo llevó. ¿Por qué? Porque si bien lo que Moisés, hizo fue algo terrible, que fue ponerse en el lugar de Dios, ¿no es cierto? Pero nos queremos enfocar específicamente en este relato bíblico, ¿no es cierto?, que nos dice: he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Viste? Se repite lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Moisés, y hay muchos versículos bíblicos más, pero aquí estamos hablando acerca de lo que ocurrió con Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido. O sea, Satanás también te pide a ti para él, para zarandearos como a trigo. ¿Sabe cuando dice la zaranda, ¿no es cierto? Es un aparatito que es un separador por diámetro, ¿no es cierto?, en el cual separa, cae, ¿no es cierto?, todo lo que es la pajita, todo eso cae, ¿no es cierto?, y queda el trigo en la zaranda, que es como una especie como de colador, ¿no es cierto? Entonces dice zarandearos como a trigo, es decir, te va a mover, te va a remecer fuerte. Pero mira, acá viene la primera promesa. Dice: pero yo he rogado por ti. ¿Qué dice el Señor? Para que tu fe no falte. ¿Qué fe? La fe de Jesús. Él lo está diciendo, no yo, ni él, ni aquel. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué hermoso, dice. Él le dijo, ¿quién? Pedro, dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, es decir, hasta morir contigo. Qué linda declaración, ¿no es cierto?, cargada de valentía, ¿no es cierto?, osadía de Pedro, determinación. Pero acá vamos a ver qué tan fuerte era, ¿no es cierto?, esa convicción de Pedro, qué tan grande era su fe, ¿no es cierto? ¿En quién? En Jesús. Él le dijo, ¿quién? Cristo le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces que me conoces. Siempre cuando en la Biblia, ¿se acuerdan cuando tuvo los sueños, ¿cierto?, el rey, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas o no? Cuando tuvo ese sueño, tú te acuerdas muy bien, ¿no es cierto? Cuando después fue José, interpretó esos sueños. Entonces, y cuando José le responde, ¿no es cierto?, le dice 2 veces, es porque esto va en serio y es seguro. Imagínate 3 veces. O sea, era hiper seguro que Pedro le iba a fallar al Señor. Ahora, la pregunta que yo me hago personalmente: ¿será que yo tengo la fe para no negar al Señor? ¿Será que yo estoy en condiciones el día de mañana cuando vengan el momento del zarandeo? ¿Sí? Aquí lo dice. ¿Estaré yo en condiciones, ¿no es cierto?, de confesar mi fe? En vez de negar a Cristo, confesar mi fe. Sigamos avanzando. ¿Y qué ocurre, no es cierto? Mientras él aún hablaba, se presentó, ¿no es cierto? Esto es en Mateo 26, capítulo 47. Se presentó una turba. Una turba. Vamos a vivir tiempos difíciles. Vamos a vivir, ¿no es cierto? ¿Qué le espera a esta humanidad? Yo creo que no solo una turba, mucho más que una turba. Este mundo se va a infestar, ¿no es cierto?, de demonios y de gente, ¿no es cierto?, siguiendo a doctrinas de demonios y cometiendo actos demoníacos. Va a enloquecer. Entonces se presenta una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, fíjate. O sea, era uno de ellos, pero ¿era qué cosa? Dice, iba al frente de ellos. O sea, él iba al frente. ¿Crees tú que en los tiempos finales van a haber hermanos que, perteneciendo a nuestra iglesia, te van a entregar a ti? Hermano, pero usted está diciendo, aquí están entregando a Jesús. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando se hace el juicio a las naciones, ¿no es cierto? Ahí dice, cuando tuve desnudo, me cubriste, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de ese texto bíblico? Ahí dice,
cierto, a uno de ellos no lo hiciste, a mí no lo hiciste. Entonces, en el fondo, si yo no cubro, ¿no es cierto?, no cubro a un necesitado, ¿a quién no estoy cubriendo? Es a Cristo Jesús. De igual forma, ¿no es cierto?, de igual forma, aquellos que persigan, ¿no es cierto?, a uno de los miembros de la iglesia querida de Jesús, también van a ser, ¿no es cierto?, unos traidores, ¿no es cierto?, de su fe. ¿De qué fe? De la fe de Jesús. Entonces iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas. Y esa fue la última vez que Jesús habló con Judas. ¿Cuándo había hablado antes? ¿Te acuerdas? En la última cena. Uno de ustedes me entregará, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y dice, con un beso, le dice, como una pregunta, le dice Jesús, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sabe? Este texto parece muy simple y muy pequeño, pero está diciendo una gran verdad atrás. Cuando dice, con un beso entregas, está diciendo, ¿sabes? Vendiste tu fe, vendiste a Jesús por esto tan pequeño. Y eso tan pequeño puede ser todo el mundo. ¿Qué valor tiene el mundo al lado de nuestro querido Jesús? Al lado de la muerte de Jesús que murió por ti y por mí. Amigo, no te equivoques. Nada tiene el precio de Cristo Jesús. Y Cristo, a pesar de eso, pagó por ti y por mí, con un valor incalculable de su muerte. Entonces, por eso Jesús le hace esa pregunta. Después de haber estado con Jesús, después de haber vivido con Jesús, puede ser que tú en tu vida te hayas apartado del Señor. Y hay dos caminos. Judas el traidor o Pedro el traidor. Pero lamentablemente somos unos traidores. Pero hay una diferencia. Y acá vamos a ver la diferencia entre cuál de ellas, ¿no es cierto?, es una traición donde hay arrepentimiento y otra donde no hay arrepentimiento. Entonces, vamos a Mateo 27, del versículo 3 en adelante, dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué dice? Devolvió arrepentido. ¿Será que este era un arrepentimiento genuino? Sigamos leyendo. ¿Qué cosa? Las 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata? ¿Te acuerdas cuando vendieron a José? También por piezas de plata. José es un tipo también de Cristo, ¿cierto? Dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Entonces acá vemos varios conceptos. Un aparente arrepentimiento y después diciendo, yo he pecado. Entregando sangre inocente. Cuando tú te pierdas o tú te salves, por ejemplo, si tú sigues el camino de Judas, hay dos caminos. Aquellos que conocieron al Señor van a perseguir a los hijos del Señor y los van a entregar. Va a ocurrir exactamente esto mismo. Y en contraste van a haber otros que el reino, bien dicen por ahí, el reino del Señor, ¿lo has escuchado ese dicho? El reino de los arrepentidos. A mí no me cabe duda. Y yo quiero ser uno de esos arrepentidos. No sé tú, pero yo quiero estar ahí y quiero que tú estés también, que esté en mi familia, que estén mis amigos, mis hermanos, que tú estés. Entonces dice, más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, arréglatela. O sea, lo que hiciste está hecho. O sea, ya nadie te va a salvar. Una vez que tú rechazas al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya no hay nada que hacer. Y arrojando las monedas, mira qué parte más importante es acá. Y arrojando las monedas de plata, ¿dónde dice? En el santuario. ¿Te hace sentido el santuario? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahora? El gran día de la expiación. ¿Sí? ¿Y qué hay? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte? Está Cristo, ¿no es cierto? Con Dios están en el lugar santísimo. ¿Y qué está ahí? Ocurriendo un juicio investigador. ¿En base a qué? En base a la ley de Dios. Ahí está el arca del pacto, están los 10 mandamientos. Pero la verdadera arca del pacto.
Entonces, dice, arrojando las monedas de plata en el santuario. ¿Qué te parece? O sea, en el fondo, negando a Cristo, negando su ley. ¿En torno a qué va a ser? ¿En torno a qué va a ser, no es cierto, el final de este conflicto, no es cierto? ¿En torno a qué se va a concentrar? En torno a la ley de Dios, ¿no es cierto? Cumplirla o no cumplirla. Judas, dice, se marchó. O sea, él ya sabía lo que había hecho. Y fue y se ahorcó. Entonces, con ese acto, Judas demostró que él nunca había aceptado realmente a Cristo. Porque cuando tú aceptas a Cristo, aceptas que la muerte de Cristo es vida para ti, es vida eterna. Y si Cristo murió por ti, ¿cómo tú vas a destruir tu vida? Siendo que Cristo lo dio todo, Cristo que es infinito, que es el Creador, dio su vida por ti. ¿Sí? Eres tan importante para Cristo que Él dio su vida. Entonces, ¿cómo tú vas a destruir tu vida, la vida por la cual Cristo murió? Lógicamente no puede tener perdón eso. Entonces, ¿qué sucede? Pero tú dirás, bueno, ¿y dónde está el otro? El otro traidor. Pues aquí tenemos dos traidores. Vamos entonces a Mateo 26, versículo 57 en adelante. Pero él lo negó. ¿Qué le había dicho Cristo? ¿Sabe Cristo, no? Lo que va a pasar con nosotros, lo sabe. Diciendo, mujer, no lo conozco. Ya empezó con no lo conozco. Un poco después viéndole otro, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Otra vez, ¿no es cierto? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, dice, porque es Galileo. Y Pedro dijo otra vez, hombre, no sé lo que dices. ¿Y qué pasó? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Qué significa el gallo cantó? ¿Te has preguntado eso? Significa, llegó tu hora. ¿Había llegado la hora de Judas? Sí, llegó. Pero también llegó la hora de Pedro. Resulta que cuando nosotros estamos perdidos, ¿no es cierto? Cuando nos hemos apartado de los caminos del Señor, llega, ¿no es cierto?, un momento en el cual llega nuestra hora. Y en esa hora, tú tienes dos opciones: aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Por cierto, ya vamos a ir concluyendo respecto a lo que es aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Quédate un poquito más y ya vamos a concluir. Entonces, cantó el gallo, llegó la hora. Sonó la alarma. Y cuando suena la alarma, uno despierta del sueño en el que estaba. Yo no sé qué sueño estás viviendo tú. ¿Piensas que a lo mejor te ha ido bien en el mundo, en tu trabajo? No lo sé. En algo estás, pero estás como durmiendo, estás soñando una fantasía. Porque la única verdad es que estamos viviendo un gran conflicto y no hay tiempo que perder. Y el camino a la verdad y la vida es Cristo Jesús. No hay más. Esa es la verdad. El resto todo es fantasía. Todo es como un espejismo. Y vamos al 61. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Mira qué interesante. Jesús iba a ser crucificado. Y mientras iba a ser crucificado, Cristo sabía dónde estaba Pedro y lo miró. ¿No es cierto? Acordándose, ¿no es cierto? Y Pedro, ¿no es cierto?, ¿qué dice? ¿De qué se acordó? Mira qué importante. Esto yo lo marqué con rojo. Se acordó de la palabra del Señor. ¿Te estás acordando tú hoy día de la palabra del Señor? ¿Sabes lo importante que es acordarnos de la palabra del Señor? ¿Por qué es tan importante? Porque nos muestra cuando nosotros estamos yendo por el camino equivocado. Es como un espejo. Tú crees que te ves así, pero en la práctica tú eres así. Eres ciego, desnudo, sordo. Así te estás comportando, como un mendigo, como la iglesia de la Odisea. Entonces dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Acuérdate de su palabra. Acordar significa también estudiarla.
ver qué el Señor tiene para decirte en este día, en esta noche, en esta tarde. ¿Qué le había dicho? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahora viene algo fantástico. Y Pedro saliendo fuera. No soportó, ¿cierto? No soportó esa mirada compasiva de Cristo Jesús. Dice, lloró amargamente. Amigo querido, yo creo que no es necesario que yo te explique qué es llorar amargamente. Es el derramarte, el abrirte y reconocer que tú eres un pecador. La vida que estás llevando, lo que has hecho, a toda la gente que le has hecho daño, has pecado contra ellos, has pecado contra Jehová, contra tu Creador, contra Cristo, quien murió por ti, ¿no es cierto? Que fue molido por nuestras rebeliones, ¿no es cierto? Y lloró amargamente. Pedro se arrepintió genuinamente de haber sido un traidor. Ahora, yo te quiero preguntar, que sería una buena pregunta. ¿Te acuerdas cuando comenzamos a hablar este tema? Hicimos esa pregunta, ¿será que lo que yo he hecho es tan grave que el Señor no me pueda perdonar? Y la respuesta está acá. Tienes que tener un encuentro con el Señor. Tienes que leer su palabra. Y en un momento el Espíritu de Dios te va a tocar, en algún momento. Y tú te va a venir, el gallo va a cantar y te va a hacer clic. Y cuando te haga clic, no vas a soportar todo lo que se venga a tu mente, todos tus pasados, todas esas cosas que tienes escondidas ahí. Pero el Señor quiere, amigo querido, quiere limpiarte. Limpiarte, pero para limpiarte tú tienes que confesar tus pecados. Sí, yo fui un traidor, Señor. Yo te traicioné. Pero tú confesar todo y cada uno de tus pecados. Reconocer. Y ahí te das cuenta de que estás perdido y que la única salvación está en Cristo Jesús. Que Cristo te mire con compasión. Que Cristo te dé ese consuelo. Primeramente es importante el primer paso, que es el arrepentirse. Y el segundo, Dios te dará el consuelo y te restaurará. Porque Cristo, el Señor, no solo perdona, sino que el Señor restaura y además te transforma. ¿A qué? A la misma imagen de Cristo Jesús. Así es que, amigo querido, aún hay tiempo, está abierta la puerta de la gracia. Esa puerta aún no se ha cerrado. Pero pronto esa puerta se va a cerrar. Y van a haber 2 tipos de traidores. El que se arrepintió, ¿no es cierto? Lloró, ¿no es cierto? Confesó sus pecados y por la sangre de Cristo fue perdonado a los ojos de Dios. Cristo, ¿no es cierto? Como abogado, dice, Padre, mi sangre. O tienes el otro camino, ¿no es cierto? Aquellos que van a perseguir a los hijos de Dios y que van a rechazar a Cristo por apenas 30 piezas de plata, nada. Que el Señor te pueda acompañar, amigo querido, amiga querida. Si estás por ahí desanimado, si lo estás pasando mal, si sientes que tu vida no tiene sentido, si la vida que estás llevando, la culpa te persigue, sabes que lo que estás haciendo no corresponde, si tú sabes que te has apartado del Señor, y aunque vengas a la iglesia y estés frío, necesitas tener ese encuentro como el que tuvo Pedro, que el Señor lo miró a los ojos, pero el Señor lo miró con compasión. El Señor de antes ya sabía lo que Pedro iba a hacer. El Señor ya sabía que tú y yo íbamos a pecar aquí y allí. Pero el Señor solamente esperaba que tú te arrepientas para que Él te ayude. Amigo querido, vamos a orar para terminar. Yo voy a pedir por ti, voy a pedir para que el Señor nos dé fuerza, nos dé ánimo y nos dé la fe, ¿no es cierto? Para que no nos flaquee la fe cuando la necesitemos. Oremos. Señor, gracias por este lindo tema, Señor, que nos muestra lo importante que es el arrepentimiento.
Y el arrepentimiento no depende de mí, Señor. Yo tengo que aprender también a perdonarme, porque el arrepentimiento es un don divino exclusivamente tuyo. Señor, tú nos das el arrepentimiento, Señor. Tu bondad produce el arrepentimiento. Así como miraste a Pedro con bondad, Señor, míranos con bondad para que nos podamos arrepentir, Señor. Ahora que aún es tiempo, Señor. Pronto, Señor, se vendrán los tiempos, Señor, difíciles, los tiempos de prueba, la persecución, etcétera. Vendrá el momento de zarandeo y queremos, Señor, estar a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Y juntamente con ellos, Señor, límpenos, restáuranos y transfórmanos, Señor, a la imagen de Cristo Jesús, para que nuestros rostros brillen, Señor. Gracias por tu bendición. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Bueno, queridos amigos, estamos terminando esta recepción de sábado, así que estamos muy agradecidas porque el tema nos habló sobre el perdón de Dios. Y qué maravilloso es escuchar eso. Ahora te quiero invitar a que podamos finalizar cantando, ¿cierto, Hugo? Qué hermoso es cantar en día sábado. Amén. Así que ¿a través de qué forma lo vamos a hacer? ¿A través de qué himno? El himno 241, Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Bueno, queridos amigos, estamos finalizando esta programación de recepción de sábado y estamos muy contentos porque ya este día es un día especial, ¿cierto? Así que antes de irte y desconectarte, por favor, suscríbete a nuestro canal Fe y Esperanza de nuestra iglesia y ponle like, ponle dedito hacia arriba, ponle me gusta. Muchos amigos nos ven, así que sean generosos y pongan un like para que más amigos de otros lugares también nos puedan seguir. Y tenemos mucha programación, ¿cierto, Hugo? ¿Qué viene mañana en nuestra iglesia? Mañana, querida Ingrid, queremos hacerle extensiva esta
invitación a todos nuestros amigos para que vengan acá a Huérfanos 2309 a las 9:30. Mañana sábado En tenemos Santiago de Chile. la escuela sabática presencial y a las 9:45 nuestra escuela sabática Virtual, online. sí. Y por supuesto a las 10:45 nuestro culto divino. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que tengas un feliz sábado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.